Hola, mi nombre es Andrés Julián Valencia y este video forma parte de un curso de calidad de software enfocado en PSP, Personal Software Process. El día de hoy vamos a hablar del proceso PSP 0.1. El propósito es conocer el proceso PSP 0.1 y comprender los cambios y adiciones en el script frente al proceso PSP 0. Los objetivos adicionales de PSP 0.1 son realizar la estimación de tamaño, utilizar estándares de código y realizar propuestas de mejora de procesos. Recordemos que el PSP es un proceso personal de software que es escalonado, es decir, que poco a poco se van a ir incorporando diferentes prácticas para cada vez hacer nuestros procesos de desarrollo de software con mayor calidad. En el PSP 0 nosotros ingresábamos los tiempos, los defectos, hacíamos una estimación del tiempo total del proyecto y desarrollábamos el software a través de un proceso que normalmente llevábamos a cabo. En el PSP 0.1 entonces ya utilizamos estándares de código, ahí ya incluimos un elemento de calidad muy importante que es los estándares de código. Estimamos el tamaño del software a partir de líneas de código e ingresamos las propuestas de mejoramiento de procesos. Esos son los tres elementos que incluimos en el PSP 0.1. Bien, entonces lo esencial es mirar el script. ¿Qué cambios tenemos en el script? En este caso los tenemos resaltados. Debemos tener en cuenta una estandarización de código, o sea, un documento donde tengamos todas las convenciones y todos los estándares que vamos a utilizar en nuestro código. Debemos utilizar una herramienta para llevar la cuenta o para contabilizar las líneas de código. En la planeación debemos ingresar el tamaño estimado de nuestro proyecto en líneas de código. Si nuestro proyecto creemos que se va a gastar 1000 líneas de código o 300 líneas de código, es una información adicional. Debemos hacer nuestro desarrollo siguiendo nuestro estándar de codificación y en el postmortem debemos anotar el tamaño real de nuestro código y completar un formulario de propuesta de mejoramiento de procesos. El resto de los elementos, todos, van a ser igual que en PSP 0. Entonces, entrándonos en cada una de las fases, vamos a mirar la fase de planeación. En la fase de planeación, al igual que en el PSP 0, definimos los requerimientos del programa, los entendemos y nos aseguramos de resolver todas las preguntas. En esa misma fase de planeación se incluye una nueva actividad, que es la actividad de estimación del tamaño, donde nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para estimar el tamaño que creemos que va a tener nuestro programa. De esa manera, si estimamos correctamente, adecuadamente el tamaño del proyecto, vamos a poder estimar de mejor manera el tiempo. Y aquí ya estamos empezando a correlacionar estas dos variables. Tamaño en líneas de código contra tiempo en horas de desarrollo de ese proyecto. En la parte de estimación de recursos hacemos lo mismo, estimamos el tiempo de desarrollo como lo hacíamos en PSP 0, ingresamos esa información en el formulario de resumen de plan del proyecto, pero adicionalmente debemos tener en cuenta que como este ya es un proyecto más, o sea, ya tenemos datos de otros proyectos en el PSP, aquí ya vamos a poder ajustar ese tiempo que hemos estimado a través de las fases. En el PSP 0 nosotros teníamos el tiempo estimado de todo el proyecto, pero aquí en el PSP 0.1 nosotros vamos a ingresar un tiempo y ese tiempo se nos va a dividir automáticamente en las diferentes fases de acuerdo con los tiempos que nos hemos gastado en proyectos anteriores. Aquí vemos cómo las herramientas de PSP, en el caso de nosotros que estamos utilizando el Process Dashboard, nos incorpora la información histórica de otros proyectos para poder darnos una mayor precisión en la estimación que vamos a tener en los nuevos proyectos. Y por último, tener en cuenta que uno de los criterios de salida es poder tener ese tamaño del programa estimado. Después del script de planeación vamos a ver los cambios en el script de desarrollo. En el script de desarrollo se lleva a cabo tal cual como se hace en PSP 0. Lo único es que cuando estemos codificando vamos a hacerlo apegados a un estándar de codificación, que más adelante en este mismo video vamos a hablar un poco sobre los estándares de codificación. El resto de actividades se desarrollan tal cual como en PSP 0. Se revisan los requerimientos y se produce un diseño que los satisfaga. Se registran los defectos y los tiempos en el diseño. Se codifica el programa para implementar el diseño. Se registran tiempos y defectos. Se compila el programa, corrigen los errores, se registran tiempos y defectos, se hacen las pruebas, se corrigen los errores, se registran tiempos y defectos. Entonces, como podemos ver en la fase de desarrollo, el cambio importante es que ya introducimos una
codificación estándar. Utilizamos un estándar de código o un estándar de codificación para desarrollar nuestro código con base en ese estándar. El postmortem, que es la última fase de PSP, entonces tenemos un cambio importante y es que en el tamaño, nosotros cuando terminamos nuestro proyecto, vamos a conocer, vamos a utilizar una herramienta para conocer realmente cuánto fue el tamaño de nuestro proyecto. Si nosotros, por ejemplo, calculamos que iba a tener 200 líneas de código y terminamos gastándonos 500 líneas de código, ese dato lo tenemos que conocer y lo tenemos que registrar en esta fase de postmortem dentro de este formulario de resumen del plan del proyecto. Y por último, una vez hemos ya terminado nuestro proyecto, vamos a completar un formulario de PIP, esto es mejoramiento, propuestas de mejoramiento del proceso, donde vamos a mirar en qué nos equivocamos, qué podemos mejorar y qué debemos tener en cuenta para futuros desarrollos. Es algo muy importante dentro de estos procesos de mejoramiento continuo de PSP. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar ya a la siguiente actividad donde vamos a mirar cada uno de estos elementos que se incorporan en el PSP 0.1. El primero es realizar la estimación de tamaño. Como les había comentado antes, la estimación de tamaño se hace con base en líneas de código. ¿Cuántas líneas de código voy a gastarme en este programa que voy a desarrollar? Ustedes podrán pensar, bueno, pero ¿cómo hacemos para estimar eso? ¿Cómo sé si me va a gastar 200 líneas de código, 800 líneas de código? ¿De dónde saco esa información? Pues en este primer momento puede ser un poco difícil porque no tenemos muchos datos históricos, pero en la medida en que vamos recopilando información de proyectos, cada vez va a ser más fácil estimar ese tamaño. Por otro lado, en el PSP1, que es el siguiente proceso de PSP, ya vamos a incorporar una estrategia para poder estimar más fácilmente ese tamaño del proyecto, utilizando un método conocido como el método PROF. Pero en este caso, en el PSP 0.1, básicamente ese tamaño lo tenemos que estimar con nuestro mejor instinto. La parte de utilizar estándares de código es muy importante reconocer. Aquí tenemos un estándar de código. Este es un ejemplo, un estándar de código en C++. Los estándares de código se basan en las convenciones de los lenguajes de programación. Los diferentes lenguajes de programación tienen sus convenciones, cómo nombrar variables, cómo realizar los comentarios, cómo identar, cómo utilizar los diferentes identificadores, etcétera. Entonces, apegarnos a un estándar de código va a tener varias ventajas. Entre ellas, vamos a darle a nuestro software una mayor facilidad de mantenimiento. Cuando nuestro programa lo codificamos utilizando estándares de código, después hacerle mantenimiento a ese programa o hacerle correcciones a ese programa va a ser mucho más sencillo, porque nuestro estándar nos va a facilitar la comprensión del código, va a facilitar el trabajo en equipo. Anteriormente, cuando comenzó la programación, hacia los años 70, la persona que desarrollaba un programa era la persona que era una sola persona la que lo desarrollaba y además esa persona era la encargada de hacer el mantenimiento durante el resto de la vida de ese programa. Hoy día las cosas han cambiado mucho y ya el desarrollo de programas se hace en equipos de trabajo, equipos de decenas, de centenas de personas desarrollando el mismo proyecto. Por otro lado, cuando usted desarrolla un programa, no significa que usted sea la persona que le va a hacer mantenimiento. Son otras personas las que se encargan de hacer el mantenimiento normalmente. Y estos equipos grandes de trabajo pueden estar incluso distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas alrededor del mundo. Si no tenemos un estándar de codificación, va a ser muy difícil que podamos entendernos entre los diferentes programadores. Se incrementa la productividad cuando utilizamos estándares de codificación. Cuando, por ejemplo, utilizamos estándares para nombrar objetos o controles dentro de un formulario, vamos a poder ser más productivos y codificar de una manera mucho más rápida. Si yo tengo en un formulario una caja de texto que yo nombro como textbox 4, pues cuando esté codificando de pronto va a ser difícil entender ese textbox 4 a qué hace referencia. Pero si yo utilizo un estándar y por ejemplo la llamo txt resultado, en el momento de estar codificando yo sé que esa caja txt resultado va a ser la caja de texto donde voy a presentar el resultado de una operación. Por lo tanto, no voy a tener que regresar al diseño y mirar cómo se llama y volver otra vez al código, sino que voy a hacer las cosas mucho más rápidamente, aumentando de esta manera la productividad en el proceso de desarrollo. Y por último, incrementa la cultura de calidad dentro de nuestra organización. Nosotros podemos entregar software que funcione, pero si la codificación es una codificación que no tiene calidad, que no maneja estándares, pues el software en general no va a ser un software de calidad.
Entonces es muy importante utilizar estándares de codificación. De acuerdo con el lenguaje de programación que vamos a utilizar, los estándares pueden cambiar. Es decir, cada lenguaje maneja convenciones un poco diferentes. Entonces tenemos que adaptar nuestro estándar al lenguaje de programación. Y esos estándares pueden ser adaptados por nosotros mismos como programadores o por una organización. La organización puede incluir, quitar cosas, poner, modificar, etcétera. Pero definitivamente es súper importante que trabajemos con estándares de codificación. Bien, por último, realizar las propuestas de mejora. Estas propuestas de mejora que nos pide PSP son muy simples, pero son muy efectivas. Básicamente lo que nos dice es, bueno, cuando termine su programa, cuando ya haya terminado todo su proyecto, vamos a registrar propuestas de mejoramiento de proceso. Vamos a registrar los problemas que encontramos durante este proceso de desarrollo, vamos a describir la propuesta de mejoramiento y vamos a agregar algunas notas o comentarios. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, bueno, el problema es que nos gastamos mucho tiempo en la compilación. Ese es el problema que encontramos en este proceso. ¿Cuál es la propuesta de mejoramiento, la descripción de la propuesta? Muy bien, pues vamos a hacer unas revisiones de código antes de compilar y vamos a utilizar, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para evitar errores que puedan ser fácilmente identificados antes de la compilación. ¿Listo? Agregamos algunas notas o comentarios y eso es todo lo que hacemos. Incluimos tantas propuestas de mejoramiento como sean necesarias. Muy bien, entonces ya hemos terminado como con esta parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica. En la parte práctica vamos a mirar la herramienta Process Dashboard y vamos a mirar cómo esa herramienta funciona perfectamente para trabajar este proceso PSP 0.1. Muy bien, ya en un video anterior les había explicado el manejo de esta herramienta, lo pueden consultar en la lista de reproducción de este curso. Vamos a ir directamente a cómo aplicar el proceso PSP 0.1. Entonces recordemos, venimos acá al menú jerarquía, aquí vamos a ver los diferentes proyectos que estamos trabajando con PSP. Vamos a ubicarnos en el último proyecto y vamos a agregar un nodo en la parte de abajo. Esto va a ser el proyecto que vamos a desarrollar, lo podemos llamar como quiera, en este caso vamos a llamarlo proyecto 9. Con el proyecto 9 seleccionado vamos a dar clic en editar y allí vamos a agregar una plantilla. La plantilla que vamos a agregar es la plantilla PSP 0.1. Miremos que aquí podemos agregar cualquier tipo de proceso PSP, pero estamos hablando específicamente del PSP 0.1, que como podemos observar tiene las mismas fases de planeación, diseño, codificación, compilación, pruebas y postmortem, pero que incluye algunos elementos adicionales. Entonces cerramos, guardamos los cambios y ya al guardar los cambios vamos a poder utilizar el script de PSP 0.1. Bien, entonces vamos a ubicarnos en el proyecto que acabamos de crear, es el proyecto 9, y vamos a ubicarnos de una vez en la fase de planeación. Cuando estamos allí, recordemos que ya podemos dar clic en este botón de play y empezar a contar el tiempo de planeación. Lo que nos interesa aquí es conocer básicamente el script. Entonces vamos a mirar el script general, y en el script general vamos a encontrar algunos elementos importantes que ya vamos a mencionar. Bien, entonces estamos en el script general. Aquí vemos que tenemos la parte de planeación, desarrollo y postmortem. ¿Qué encontramos como cambios? Aquellos elementos que están en negrilla. Estos son los cambios que tenemos. Entonces en planeación, como les había comentado antes, un elemento que debemos adicionar es el tamaño estimado de nuestro proyecto en líneas de código. En desarrollo tenemos que apegarnos a un estándar de codificación y en postmortem tenemos que hacer los cambios que tengan que ver con el proceso de estimación de tamaño y el registro de PIPs, propuestas de mejoramiento de procesos. Vamos a regresar y vamos a entrar en materia ya con la fase en particular, que en este caso es la fase de planeación. Entonces, la fase de planeación, la primera parte es conocer los requerimientos, asegurarnos de comprenderlos muy bien, resolver cualquier pregunta. En la parte de estimación del tamaño, que ya es particular del PSP 0.1, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para estimar el tamaño del programa en cuanto a líneas añadidas o modificadas. Y vamos a entrar esta información dentro de nuestro formulario de resumen de plan del proyecto. Vamos a abrir este formulario y en este formulario entonces vamos a encontrar esta parte del formulario donde
tenemos en este campo las interrogaciones, que es donde nos piden que ingresemos la información. En la planeación, entonces vamos a decir cuántas líneas de código vamos a tener en este programa que sean agregadas nuevas o que sean modificadas de algún programa anterior. Si estamos haciendo un programa desde cero, pues entonces todas van a ser adicionadas, ¿correcto? Vamos a pensar, por ejemplo, que en el programa que vamos a desarrollar vamos a tener 250 líneas de código. Listo. Con esto ya estamos entonces cumpliendo con esta primera parte de estimar el tamaño del proyecto y de entrar esa información dentro del formulario. Por último, vamos a la parte de estimación de recursos y vamos a mirar que tenemos que ingresar el tiempo de nuestro proyecto. Vamos a correlacionar ese tamaño con ese tiempo. 250 líneas de código, más o menos cuánto tiempo me llevaría para desarrollar. Pero además vamos a mirar lo siguiente. Vamos a meternos aquí en tiempo, que es donde vamos a hacer el registro. Él nos pide un valor. Vamos a pensar que este proyecto lo vamos a hacer en 3 horas, o sea, en 180 minutos. Y vamos a observar que a la fecha, o sea, al día de hoy, ya aparecen unos registros históricos. Y vamos a observar al darle Enter en este cuadro, cómo automáticamente, con base en estos registros históricos, el programa me coloca un cálculo de cuánto puedo estarme gastando en planeación, diseño, codificación, compilación, pruebas y postmortem. Entonces miremos que al decir que me va a gastar 3 horas y con base en la información histórica, él calcula automáticamente cuánta es la mejor estimación, la estimación más adecuada de cada una de estas fases. Entonces nos dice, bueno, en planeación lo más probable es que se gaste 20 minutos de acuerdo al performance, de acuerdo a la capacidad que usted ha demostrado en planeación. En el diseño es posible que se gaste 30 minutos, en la codificación 15, en la compilación es posible que no se gaste nada, en las pruebas 10 minutos y en el postmortem 1 hora y 45. Bueno, esto es con base en la información que teníamos registrada, que no es una información real, porque obviamente es mucho más probable que gaste mucho más tiempo en la codificación. Pero todo esto va a depender es de los datos que yo haya ingresado anteriormente en estos programas. Muy bien, entonces continuamos. Ya hemos visto todo lo que tenemos que hacer en la parte de planeación, que básicamente lo que incluimos es incluir la estimación del tamaño en líneas de código e incluir el tiempo y él automáticamente nos hace los siguientes cálculos. Entonces vamos a pasar al siguiente script, que es el script de desarrollo. En el script de desarrollo, el programa funciona, el proceso es tal cual como lo hicimos en el PSP0, hacer el diseño, registrar los defectos y el tiempo, implementar el código que satisfaga el diseño, registrar defectos y tiempo, compilar el programa, corregir todos los errores, registrar defectos y tiempo, hacer las pruebas, corregir todos los errores, registrar defectos y tiempo. Solamente hay algo que se agrega y es en este punto, donde decimos, para implementar el diseño debemos seguir un estándar de codificación. El estándar de codificación es algo que ustedes deben buscar y muy probablemente deben adaptar, o sea, crear su propio estándar de codificación. Cuando estamos hablando a nivel de organizaciones, las organizaciones tienen su estándar de codificación, pero como estamos hablando a nivel personal, usted como programador debe tener su propio estándar de codificación de acuerdo al lenguaje de programación que esté utilizando en sus proyectos. Cuando damos clic en este formulario, en esta parte, él nos lleva a un formulario donde nosotros vamos a decir cuál es el lenguaje de programación con el que estamos trabajando. Entonces puede ser Python, C#, Java, cualquiera. Y posteriormente nos dirigiría al documento que nosotros tengamos establecido como estándar de codificación. Entonces ya vamos a mirar, después de cargar el estándar, cuando damos clic en él, automáticamente ya nos abre el respectivo documento que nosotros hayamos asociado dentro de la herramienta como nuestro estándar de codificación. Entonces, este es un ejemplo, un estándar de codificación en C++, pero cada lenguaje tiene su propio estándar y nosotros como programadores podemos hacerle adaptaciones, mejorarlo, y es muy importante incluir ejemplos. Los ejemplos son muy importantes para guiar. Recordemos que este estándar lo puede utilizar usted, pero también lo pueden utilizar otros programadores. Entonces, los ejemplos ayudan mucho a guiar para que las personas se apeguen al estándar y de esa manera puedan desarrollar programas con un código con mucha mejor calidad. Al momento de programar, por lo tanto, debemos estar siguiendo el estándar y registrando los datos en la herramienta Process Dashboard. Si regresamos entonces a nuestro siguiente elemento, que es el script de postmortem, entonces vamos a mirar qué cambios se incorporan allí. En el script de postmortem
se revisan los defectos nuevamente como en el PSP0 y que todos los defectos hayan sido correctamente cargados. Se revisa que sean consistentes, se verifica el número de defectos inyectados y removidos sean correctos y aquí es donde viene el cambio. Ya en el tamaño nosotros vamos a ingresar el tamaño en líneas de código real de nuestro proyecto. Para eso podemos utilizar diferentes herramientas y la herramienta de Process Dashboard nos ofrece una capacidad para poder obtener este cálculo de líneas de código. Entonces vamos a mirar cómo funciona esta herramienta. El mismo script nos lleva a la herramienta. Esta herramienta nos permite seleccionar un archivo. Recordemos que si estamos haciendo un proyecto es posible que ese proyecto quede con varios archivos, entonces necesito contar las líneas de código de cada uno de mis archivos. Voy a seleccionar alguno de los archivos y simplemente vamos a dar clic en comparar y él automáticamente entonces pues nos muestra cuál es la información de ese archivo, cuántas líneas de código han sido agregadas, nuevas y en total, y nos muestra cuál es el archivo del que estamos hablando, ¿correcto? Eso lo hacemos entonces archivo por archivo y finalmente entonces sumamos cuánto es el total de líneas de código que estoy gastando realmente en este proyecto. En este otro archivo, por ejemplo, tenemos 49 líneas de código. Él nos hace la cuenta muy fácilmente y ya con esta información la registramos dentro de nuestro proceso de post-mortem cuando estamos aquí en esta parte de Project Plan Summary. Vamos a ir allí. En este caso, él nos pregunta acá en el tamaño del proyecto, él nos pregunta cuánto fue el valor total final, ¿sí? Entonces, recordemos que en la planeación habíamos dicho que nos íbamos a gastar 250 líneas de código. Es posible que ahora, después de contar las líneas de código de mi programa, me haya dado cuenta que se generaron 350 líneas de código. Entonces, ingresamos esta información y él automáticamente lleva todos los cálculos con base en otros proyectos y demás. Ese es un cambio entonces importante que hacemos durante el postmortem. Ahora, lo otro que debemos hacer durante el postmortem es registrar las propuestas de mejoramiento de proceso. Cuando damos clic en ese enlace, él nos lleva también a un documento, nos dice dónde queremos guardar ese documento, damos clic en OK y él automáticamente nos va a abrir al momento de nosotros especificar la ruta, él nos crea en esa ruta un documento con este encabezado. El registro de propuestas de mejoramiento de procesos es algo muy simple pero muy potente, porque básicamente nos pide describir cuál fue el problema que se nos presentó en este proyecto, cuál es la propuesta para mejorar o para combatir ese problema y algunas notas o comentarios. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, el problema fue que se me llevó mucho tiempo en la compilación. Podemos hacer una propuesta y podemos decir, bueno, mi propuesta es que hagamos una revisión del código antes de compilar y podemos agregar algunas notas o comentarios. Entonces, estas propuestas de mejoramiento de proceso nos van a ayudar enormemente para que cuando hagamos otro proyecto, cuando participemos de otro programa, tengamos en cuenta todos estos problemas y cómo planteamos las soluciones a esos problemas para que no lo sigamos repitiendo. Ya en ese punto entonces habremos terminado nuestro proyecto. Lo único que nos quedaría por registrar ya es la finalización del proyecto. Recordemos que aquí en configuración del proyecto podemos decir listo, el proyecto ha sido ya completamente terminado. Y en este punto habremos terminado nuestro proceso PSP 0.1. Entonces vamos a repasar un poco, vamos a recordar lo que hicimos, ya lo vimos en la herramienta, vamos a recordar un poco todo este proceso. Entonces, nuestro objetivo era conocer el proceso PSP 0.1 y comprender los cambios y adiciones que se le hacen a este proceso o a este script frente al PSP 0. Nos dimos cuenta que acá lo que incluimos son tres elementos claves. Uno es realizar la estimación del tamaño en líneas de código, utilizar o apegarnos a un estándar de codificación y realizar propuestas de mejora, las cuales hacemos al final del proceso. Vimos cada uno de los cambios en las diferentes fases relacionados con el script y vimos la importancia de seguir las líneas de código, de seguir los estándares de código, herramientas para contar las líneas de código y cómo hacer propuestas de mejoramiento de nuestro proceso. De esta manera entonces hemos terminado este video donde explicamos el proceso PSP 0.1.
Si no han visto los videos anteriores, es muy importante que lo hagan porque allí se explica muy bien el proceso PSP0, donde se da toda la fundamentación de PSP, todo ese marco de trabajo. Ahí tenemos otro video también en la lista de reproducción donde se explica muy bien el manejo de la herramienta Process Dashboard. Y vamos continuando con estos videos. Aquí explicamos el PSP 0.1 y posteriormente haremos el proceso de PSP 1 y PSP 2 y de allí en adelante. Muchas gracias por ver este video. Hasta una próxima oportunidad.